Bienvenidos. Para comprender mejor el tema vamos a analizar algunos ejemplos. El primero, demostrar que los puntos A, B, C y D son vértices de un cuadrado. Este problema nos está pidiendo que demostremos que estos vértices forman un cuadrado o que son vértices de un cuadrado. Entonces lo que hacemos es graficar, ubicamos los puntos, trazamos los segmentos, medimos las longitudes de los segmentos y si los cuatro lados son iguales, puede ser un cuadrado, pero también puede ser un rombo. Por tanto, para demostrar que es un cuadrado, también tenemos que hallar las diagonales y si las diagonales son iguales, entonces es un cuadrado. Para más precisión vamos a resolver analíticamente. Vamos a empezar calculando los lados. La distancia AB nos está dando como resultado raíz de 18. Aquí voy a ir directamente porque el procedimiento de reemplazar, operar, ya lo conocemos. Entonces voy a ir directamente hallando las longitudes. La distancia AB nos da raíz de 18, la distancia BC nos da también raíz de 18, la distancia CD también nos da raíz de 18, la distancia AD del mismo modo. Como podrán observar analíticamente, los cuatro lados son iguales. Para comprobar que sea un cuadrado, vamos a calcular las diagonales. La diagonal AC, que sería esta, nos está dando que mide 6 unidades. Y la diagonal BD, que llegaría a ser esta, nos está dando 6 unidades. Como sus diagonales son iguales y sus lados son iguales, entonces este es un cuadrado. Por lo tanto, los cuatro puntos son vértices de un cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que demostrar que los puntos A, B, C y D son vértices de un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Graficamos y tenemos que este triángulo tiene dos lados iguales y uno diferente, pero para más precisión vamos a trabajar de forma analítica, calculando primero los lados. En este ejemplo no voy a trabajar con la fórmula de distancia, sino con el teorema de Pitágoras para que ustedes también puedan utilizarlo. Cualquiera de los dos es válido. Entonces empezamos. La distancia AB tiene como longitud raíz de 58. Aquí tenemos por teorema de Pitágoras que la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de. Esta es la longitud AB y uno de sus catetos es 3 y lo elevamos al cuadrado más. El otro cateto es 2, 4, 6, 7 y lo elevamos al cuadrado y obtenemos el resultado. Para la distancia BC, que sería esta, BC, formamos igual un triángulo rectángulo que está aquí, en donde tiene como catetos este cateto que mide 2, 4, 6, 7 y elevamos al cuadrado más 1, 2, 3. El segundo cateto es 3. Lo elevamos al cuadrado y su resultado es raíz de 58. Y finalmente, esta distancia que sería la distancia AC, en donde formamos el triángulo rectángulo y sumamos los cuadrados de sus catetos. Esto es 4 al cuadrado más, aquí también es 4, elevamos al cuadrado, operamos y hallamos la distancia que es raíz de 32. Según los resultados, como la distancia AB es igual a la distancia BC, entonces el triángulo es isósceles. En este ejemplo nos pide demostrar que los puntos PQR son vértices de un triángulo rectángulo. Por tanto, graficamos, podemos medir con una escuadra. Para hacer rectángulos, este ángulo tiene que medir 90 grados. Lo vamos a resolver de forma analítica. Hallamos la distancia RP, nos da raíz de 68. La distancia RQ nos da raíz de 17. Distancia PQ nos da raíz de 85. En un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras es un teorema que se aplica solo a triángulos rectángulos. Por lo tanto, si las longitudes de este triángulo verifican en el teorema de Pitágoras, entonces es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la hipotenusa es PQ, es raíz de 85, reemplazamos, elevamos al cuadrado. Cateto RP es raíz de 68, elevamos al cuadrado, más el cateto RQ, raíz de 17 al cuadrado. Simplificamos raíz con potencia y nos da 85 es igual a 68 más 17. Sumamos 68 más 17 es 85. Y como aquí está igualando, quiere decir que este triángulo es un triángulo rectángulo. Recuerden que solo los triángulos rectángulos
se pueden reemplazar en el teorema de Pitágoras y nos da esta igualdad. Y si no hubiera sido rectángulo, entonces aquí no nos hubiera dado una igualdad. Entonces el triángulo es rectángulo. En este ejemplo nos pide demostrar que los puntos A, B y C son colineales. Colineales quiere decir que están en la misma línea. Graficamos y evidentemente están en la misma línea, pero analíticamente tenemos que verificar de la siguiente manera. Vamos a calcular los lados AB, la distancia AB que nos da raíz de 10, la distancia BC que nos da 2 raíz de 10. Sabemos que esto ha venido de haber simplificado la raíz de 40. La distancia AC es igual a raíz de 90, lo que es igual a 3 raíz de 10. Y finalmente, cuando los puntos son colineales, se cumple lo siguiente. La suma de la distancia AB más la distancia BC tiene que ser igual a la distancia de A hasta C. Es decir, distancia AB más distancia BC es igual a la distancia total, que sería AC. Reemplazamos las distancias, distancia AB, raíz de 10, distancia BC, 2 raíz de 10 y distancia AC, 3 raíz de 10. Sumamos, sabemos que aquí se sobreentiende que hay un 1 raíz de 10 más 2 raíz de 10 es 3 raíz de 10. Como podemos observar, hay una igualdad, por tanto, los puntos son colineales. En este ejemplo nos pide hallar la ordenada si la distancia entre el punto A, B es 5. Del punto A tenemos sus coordenadas y del punto B tenemos solo la abscisa y su ordenada no tenemos, y este es nuestro objetivo, encontrar el valor de y. Lo que tenemos es la distancia. Dense cuenta que en los anteriores ejemplos estábamos hallando la distancia, aquí ya no, aquí nos está dando la distancia y lo que nos está pidiendo es la ordenada. Por tanto, lo que vamos a hacer es graficar. Tenemos el punto A, lo podemos ubicar, pero el punto B no, porque no sabemos cuánto vale y, solo sabemos que la distancia entre A y B es 5. Sabemos también que su abscisa es 2, por lo tanto debe estar en algún punto de esa línea. Para hallar el valor vamos a resolver analíticamente. Cuando nos dan este tipo de ejercicios debemos resolver en la fórmula de la distancia, reemplazando los datos. Como podemos observar, la distancia es 5. Reemplazamos las coordenadas y aquí, como no tenemos un valor, ponemos solamente y. Y si analizamos y nos fijamos bien en lo que tenemos es una ecuación con una incógnita. Por tanto, hay que despejar esta incógnita que está dentro de una raíz y nosotros ya sabemos cómo eliminar una raíz elevando al cuadrado ambos miembros. 5 se eleva al cuadrado. Al elevarse esta raíz al cuadrado, se elimina la raíz, nos queda lo de adentro, el radicando. Tenemos que menos por menos es más, 2 más 2, 4 al cuadrado, más y menos por menos es más 1 al cuadrado. Este 4 al cuadrado lo podemos mandar al primer miembro a restar. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, como es positivo se va a ir con negativo y ya estamos despejando la letra y poco a poco. Lo que vamos a hacer ahora es operar. 25 menos 16 nos da 9. Esta ecuación nos conviene dar la vuelta totalmente y cuando damos la vuelta totalmente no cambian los signos. Entonces de acá el cuadrado puede pasar al segundo miembro en forma de raíz y una raíz siempre va a tener resultado positivo y negativo. Hallamos la raíz de 9 nos da 3 y 1 que es positivo viene aquí con negativo. Aquí se está formando una ecuación de segundo grado con una incógnita y ustedes saben que la ecuación de segundo grado tiene siempre dos soluciones. La primera se va a ir con el signo positivo, es decir 3 menos 1, y la segunda con signo negativo, menos 3 menos 1. Operamos y nos da y es igual a 2. Y sub 2 es igual a menos 3 menos 1 menos 4. Como pueden observar, aquí hay dos soluciones. ¿Por qué? Ahora gráficamente vamos a ver el por qué nos da dos soluciones. Sabemos que nuestra solución va a estar en esta línea. También sabemos que la distancia va a ser igual a 5. Y la posibilidad de que sea 5 es esta. Esta distancia es 5. Esta otra también es 5. Las coordenadas de este punto son punto B sub 1, 2 que conocíamos y la y que hemos hallado que es 2. Y la otra B sub 2 con coordenadas 2 y la y que hemos hallado que es menos 4.
Y si ustedes miden esta distancia, les va a dar con seguridad 5. Pero como podrán observar, aquí hay dos distancias 5 para dos puntos B sub 1 y B sub 2. Por eso es que este ejercicio tiene dos soluciones.